El lenguaje delata quiénes somos. Decíamos que el lenguaje no simplemente es un instrumento que comunica. Delata nuestra esencia, nos delata cómo nos expresamos, delata las formas de hablar, porque con el lenguaje no solo expresamos ideas, sino algo muy importante. Con el lenguaje materializamos las creencias sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones, sobre esta realidad que habitamos. Cada palabra, cada estructura gramatical genera una matriz emocional y en ese discurso revela cómo nos concebimos como seres, revela cómo nos estamos definiendo, si desde la carencia, desde la impotencia, desde la queja, desde la victimización, desde dónde me estoy expresando. Te estás delatando en cada palabra, estás entregando la percepción de ti misma. Cuando somos conscientes que el lenguaje no solo describe un hecho, una realidad, sé consciente de cómo describes ese hecho, esas experiencias desde una victimización, desde la queja, desde la bronca, desde el resentimiento. ¿Qué emoción y carga emocional estás poniendo cuando describes un hecho? Porque recuerda que no solo estás describiendo ese hecho, sino que lo estás reproduciendo. Y así seguimos reproduciendo los discursos fatalistas, caóticos, y anclando nuevamente un nuevo ciclo de dependencia y de fatalismo. Estamos reproduciendo fatalismo, ya sea en una conciencia individual de tu propia experiencia o desde una conciencia colectiva donde todos las están creyendo, reproduciendo, repitiendo. Somos responsables de lo que estamos generando como consciente colectivo. Por eso es importante y apelo aquí que tomes conciencia de tu lenguaje, sin quejas ni victimización, sin discursos fatalistas, sin un lenguaje categórico, más bien con un lenguaje de creatividad, generativo, de transformación. Así podrás transformar tu propia realidad y construir tu propia identidad. El lenguaje más bonito que me he encontrado, generativo y creativo, está en Jesús, en sus enseñanzas. Un lenguaje que empodera no al yo inferior, al ego de humanidad, un lenguaje que empodera al yo soy, al yo superior, al yo cuántico, al espíritu divino y eterno. Un lenguaje generativo empodera y transforma la realidad. Porque el lenguaje no solo debe comunicar e informar, porque en eso se están aferrando muchos. Lo comunico, lo informo. Sin embargo, debemos ir más en profundidad. Debemos transmitir un lenguaje generativo donde se construye el yo soy como un núcleo de autonomía, donde nos permite definirnos por lo que queremos construir, no por lo que no queremos evitar, o construir lenguajes desde nuestra carencia, limitaciones, sino construir un lenguaje generativo desde el yo soy, tomando consciente quiénes somos, qué estoy generando, qué estoy transmitiendo. La transformación del lenguaje es importante porque es la puerta a la transformación de la conciencia. La conciencia y el lenguaje son dos caras de un mismo ser.
No podemos modificar nuestra forma de ser si transformar cómo nos expresamos, si no tomamos conciencia de nuestro lenguaje, cómo lo estamos concibiendo, cómo lo estamos generando y cómo lo estamos dando a luz. La conciencia no es un estado pasivo que tenemos, sino un proceso activo que construimos día a día y que recreamos constantemente a través de las palabras que empleamos para nombrar, interpretar y dar sentido a nuestra existencia. Pienso y luego existo. Si pensamos y nos damos cuenta, existimos. En cambio, si construimos un lenguaje de quejas, miedos, victimización, nuestra conciencia se encierra en un espacio de un ser humano limitado, dependiente y reaccionario. Por el contrario, al transformar el lenguaje hacia lo creativo, generativo y afirmativo como el yo soy, pero encarnando esa palabra, encarnando el verbo del yo soy, reconfiguramos el fundamento mismo de nuestra conciencia. Y esta transformación comienza de manera lingüística porque somos seres lingüísticos. Todo lo construimos a través de la palabra o lo destruimos. Por lo tanto, aquí te invito a reconocer el poder que tienes desde tu palabra para alinear tu conciencia a un modo activo, positivo, expansivo de tu lenguaje. Y conviertes el lenguaje en el puente entre el cielo y la tierra para manifestar la expansión de la conciencia en este templo de humanidad. Te invito a reflexionar sobre estos aspectos del lenguaje. ¿Crees que tu lenguaje podría estar limitando tu conciencia? Te abrazo. Te bendigo en este proceso de tu evolución y que estas palabras queden como semillas que a su tiempo y a su hora perfecta germinen en ti.